Esa promesa mata. El Nuevo Testamento es obedezcas y yo te voy a dar el corazón para hacerlo. Yo voy a convertir tu corazón para que puedas ser fiel a mis mandamientos, ¿no? Esas promesas no se pueden comparar al antiguo pacto. Dios nos está perfeccionando. Entonces jamás Él nos va a abandonar, porque jamás nosotros podemos abandonar a Él. El nuevo pacto garantiza nuestra fidelidad al pacto. Es parte esencial del nuevo pacto. Porque recuerden, en la comparación, ¿qué fue el defecto del antiguo pacto? El defecto era de que no solucionaba la tendencia de rebelión de los israelitas. Entonces ellos desobedecían y se acabó. El nuevo pacto no presenta ese defecto, porque nos da el corazón para siempre ser fiel al pacto. De esa manera Dios jamás nos puede abandonar. Eso está relacionado a lo que el autor de Hebreos nos está diciendo acerca de la salvación. Es imposible que la salvación se pierda, porque el nuevo pacto no es como el antiguo. Dios garantiza que el pecador se mantenga fiel por medio de la santificación. Ahí está el énfasis, de que Dios está en el nuevo pacto. Ahora Dios va a entrar en el hombre interior y Él va a escribir sus leyes sobre nuestros corazones y darnos el deseo y la capacidad de amarle y obedecerle. Por eso que para mí es sumamente triste ver algunas tendencias dentro de la supuesta iglesia evangélica en nuestros tiempos, porque muchos de ellos enfatizan todo lo opuesto, ¿no? Hay un movimiento muy fuerte hoy en día de gente que quiere regresar al judaísmo. Y entras en su iglesia y están tocando el shofar, el cuerno, y tienen todos los ritos y las cosas externas de la ley allí. Y luego tienen la osadía de llamarse mesiánicos. Pero el Mesías vino para reemplazar esas sombras. El Mesías vino para reemplazar esas cosas externas que jamás pudo solucionar nuestro pecado y nos dio algo sumamente mejor. Vino para santificarnos. Luego tienes todo el movimiento carismático que enfatiza lo físico, lo externo. Y hay sanidades y milagros externos, pero muy poca Biblia. Y digo, pero la Biblia es el único medio que Dios utiliza para santificarnos. Y esto es el nuevo pacto. Nuevo pacto. Ahora, obvio, espero que tengan salud. A nadie le gusta estar enfermo. No estoy hablando mal de querer estar bien. Pero salud y riquezas es lo que tenía Israel durante los tiempos de Salomón. No les ayudaba para nada, ¿no? Tener esas cosas no soluciona el problema esencial del hombre. Por eso que el autor está enfatizando, ¿no?, que el nuevo pacto trabaja en el hombre interior, ¿no? A veces pensamos de que si Cristo viniera a esa tierra, hiciera esas cosas físicas de sanarnos, de darnos dinero, de crear pan para nosotros, darnos comida, de que eso nos ayudaría. Y la verdad es que no. La verdad es que no. Y podemos ver eso en los evangelios, de que Cristo vino y sanaba miles y alimentaba miles, y luego esos miles le crucificaban, porque sus corazones eran duros, duros. Por eso que Jesús dijo a sus discípulos, os conviene que me vaya. Juan 16:7. Porque es mejor tener el Espíritu Santo dentro, cambiando tu corazón, que tener a Jesucristo fuera, solamente sanando tu cuerpo, ¿no? Porque así quedarías incapaz de amar a Dios, ¿no? Y eso es lo que el antiguo pacto exitosamente nos mostró, de que yo no soy capaz de vivir en santidad. Yo no soy capaz de obedecer estas leyes. Necesito un Salvador, necesito un Cristo que me pueda ayudar, que pueda limpiarme y erradicar el pecado en mi vida, ¿no? Ahora tenemos un mejor pacto porque soluciona
los problemas del antiguo pacto. El Espíritu Santo nos santifica, nos preserva en la gracia de Dios y garantiza, ¿no?, que estemos siempre en el pacto, porque siempre vamos a amar a Dios, ¿no? Nuestra relación con Dios jamás puede ser quebrantada. De hecho, así continúa. Hebreos 8:10, vean ahí al final, dice: y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. El punto es eso, hermanos. Cualquier persona que entra en el nuevo pacto se queda allí hasta la eternidad, para siempre. Dice: seré su Dios, ellos serán mi pueblo. No hay condiciones ahí. Vean que es una promesa mucho mejor. El antiguo pacto Dios decía: si obedecieres mi ley, seré tu Dios. Acá no hay condiciones. Acá entras en el antiguo pacto y seré tu Dios para siempre. Tú serás mi pueblo para siempre. Cualquier persona que entra en el nuevo pacto se queda allí. Dios jamás abandonará a los que están dentro del nuevo pacto, porque ahora tenemos la solución, la capacidad de guardar el pacto que el Espíritu Santo nos da por medio de la santificación. Nos da la habilidad de amar a Dios y tener una relación con Él que le agrada. Bueno, el versículo 11 continúa con este tema y es nuestro cuarto punto. La cuarta razón de que el nuevo pacto es mejor es porque es eficaz. El nuevo pacto es eficaz en establecer una relación personal con Dios. Pensemos un poco en el contexto del antiguo pacto. ¿Cuánta gente del antiguo pacto realmente conoció a Jehová? ¿Cuántos de ellos realmente conocieron a Dios? Si pensamos un poco en el Antiguo Testamento, hay que pensar en la realidad de que el remanente que creyó en Jehová era un porcentaje sumamente limitado en comparación al porcentaje del resto de la población. Es decir, de que toda la nación de Israel estuvo dentro del antiguo pacto, pero ¿cuántos de ellos creyeron en Jehová? Muy pocos eran salvos, muy pocos creían. Recuerden que en los tiempos de Elías solamente 7,000 no se habían arrodillado delante de Baal. Eso en comparación a la población de toda la nación, y 7,000 solamente no se habían arrodillado delante de Baal. Muy pocos creían en Jehová. Además de esto, aún los creyentes del Antiguo Testamento, ¿cuántos de ellos realmente conocían a Dios de manera personal? Dado el pecado de Israel, Dios estuvo muy lejos, muy alejado del pueblo, ¿no? Moraba en el lugar santísimo y solamente una persona, el sumo sacerdote, y solamente una vez al año tuvo acceso a entrar allí y conocer personalmente a Dios. La verdad es que Dios estuvo muy lejos de su pueblo en el antiguo pacto, dado al pecado de ellos. Pero vean lo que dice el versículo 11 dentro del nuevo pacto. Ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. ¡Qué maravilloso! El lenguaje es tan enfático, es global. Todos me van a conocer. Ahora la pregunta que surge es: ¿todos los quiénes? ¿No? ¿Todos los quiénes? Uno diría, bueno, todos los que están dentro del nuevo pacto. Como que si pensamos en nuestros tiempos sería decir de que todos los que son salvos acá en la iglesia, ¿no? Pero esto como que no aporta nada. Eso sería lo mismo que el antiguo pacto. Recuerden que en el antiguo pacto, el pueblo de Israel, pero no todo Israel era Israel. El remanente era salvo dentro del pueblo. Y acá estamos en la iglesia visible, la iglesia de Grace Community Church, pero no todos los que son de Grace son realmente de la gracia de Dios. No todos los que están en este lugar conocen a Dios.
Entonces decir de que todos los que son salvos, todos los que entran en el nuevo pacto conocen a Jehová, como que no. Esto no aporta nada y no hace ningún contraste con el antiguo pacto. Creo que la clave es recordarnos de que Dios hizo este pacto con el pueblo de Israel. Versículo 8, versículo 10 lo dice de manera explícita, de que aunque nosotros estamos gozándonos de algunos de los beneficios del nuevo pacto para provocar a Israel a hacerlos, el cumplimiento final del nuevo pacto no puede llegar hasta que Israel sea salvo. Romanos 11 es claro en cuanto a esto. Entonces, Jeremías 31 no se puede cumplir en su totalidad en nuestros tiempos. De hecho, si me pueden acompañar allí en Jeremías 31, creo que es importante. A veces cuando estamos en el Nuevo Testamento y el autor solamente cita una sección, cita un versículo, él muchas veces da por sentado de que nosotros conocemos el pasaje, de que nosotros conocemos el contexto. Entonces quisiera leer los versículos que siguen después de nuestra sección, Jeremías 31 al 34, es la parte que Hebreos cita. Entonces Jeremías 31:34, no enseñará más a ninguno de su prójimo ni ninguno de su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no más me acordaré de su pecado. Pero luego observen cómo continúa, porque el judío hubiera entendido esto. Versículo 35. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar, que braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, o sea, las leyes que gobiernan la tierra, las estrellas, el sol, si faltaren esas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Entonces la pregunta es esta: ¿el sol todavía sigue dando su luz durante el día? Entonces Israel sigue siendo una nación delante de Dios. De hecho, si seguimos leyendo Jeremías de los capítulos 31 al 34, nos daríamos cuenta de que habla de Jerusalén, habla de la restauración de todas las cosas como parte del nuevo pacto. El nuevo pacto entonces se cumplirá en su totalidad cuando todo Israel sea salvo y entramos junto con ellos en el reino. En sí pienso que el cumplimiento final de ese versículo entonces no se ve hasta la eternidad, cuando de verdad todos los que estamos en la nueva Jerusalén conoceremos de manera íntima a Dios. Allá no habrá ni un malvado. No habrá ningún mentiroso, ningún ladrón. Todos vamos a conocer a Dios de manera personal, de manera íntima. No habrá dolor ni llanto. Allí tendremos nuevos cuerpos sin pecado. Allí el proceso de santificación termina y llegamos a ser completamente justos, completamente puros. Allí para querer siempre amar a Dios y obedecerlo. Esa es la meta final, hermanos. Esa es la gloria del nuevo pacto. La verdad es que estamos viendo una parte muy mínima de la gloria del nuevo pacto en nuestros tiempos, porque todavía luchamos. La santificación sigue siendo un proceso. Claro, es mejor que antes, pero no hemos llegado al cumplimiento final del nuevo pacto. Un día tendremos todo: salud, riquezas, santidad, una relación íntima con Dios. Ahí debe estar nuestro enfoque, ¿no? Ahora, si soy un judío, la pregunta que surge de todo esto es, oye, suena muy bien decir esto, de que el nuevo pacto es eterno, de que Dios va a erradicar todo nuestro pecado y vamos a pasar todo el tiempo con Él, pero o sea, ¿qué si fallo? ¿No? ¿Qué si fallo como Israel falló en el antiguo pacto? Bueno, la razón de por qué Dios puede decir que siempre será nuestro Dios, es lo que dice el versículo 12. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades.
O sea, el nuevo pacto es mejor que el antiguo porque es completamente eficaz. Hace lo que el antiguo pacto jamás pudo hacer. Erradica el pecado. Dice que Dios será propicio a nuestras injusticias, de que Él va a mostrar misericordia a pecadores y perdonarlos. Pero no solamente perdonarlos, esa es la primera parte, seré propicio a sus injusticias, voy a perdonar sus pecados. Sino también dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. O sea, el punto acá no es solamente de que Dios nos va a perdonar. Dios nos va a perdonar y luego nos va a limpiar tanto de que no se quede ni siquiera la memoria de que nosotros hayamos pecado. Esas son buenas noticias. De que un día llegaremos al cielo completamente irreprensibles. Dios no podrá encontrar ninguna mancha en nosotros. Va a vernos y ni siquiera acordar de que nosotros siendo tan puros hayamos cometido pecado. Esto es increíble pensar en esto, dado que pecamos tan a menudo en estos cuerpos, ¿no? Ahora, en Jeremías 31 no nos explica exactamente cómo Dios va a erradicar nuestro pecado. Pero el autor de Hebreos se dedica a los próximos 2 capítulos, Hebreos 9 y 10, para explicarnos cómo es de que Dios va a perdonar nuestras injusticias y nunca más acordar de nuestros pecados. Y tal vez la afirmación más corta, concisa que habla de esto se encuentra en Hebreos 10:14. Y de hecho Hebreos 10:14 está comentando sobre nuestro versículo. Y dice lo siguiente: con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. El punto que explica ahí es de que Cristo murió en nuestro lugar. Él recibió en su cuerpo todo el castigo que nosotros merecemos por nuestro pecado. Así que queda completamente satisfecha la ira de Dios. Es maravilloso. Cristo nos justifica completamente nuestro pecado y nos quedamos completamente perdonados. No solamente perdonados, sino también limpiados de tal manera que Dios ni siquiera se va a acordar de ellos. Y creo que como ilustración podemos ver tal vez un poquito de esto aún en nuestros tiempos. No sé si te ha pasado alguna vez, pero estás escuchando el testimonio de un hermano y comienza a hablar de cómo es de que Dios los sacó de su vida de pecado antes de Cristo. Y es como que estás viendo al hermano y como que es inconcebible. Es inimaginable que el hermano que tú conoces, que está tan lleno de amor, de misericordia, haya hecho las cosas que hizo antes de Cristo. Hermano, 1000 veces más, cuando estamos en el cielo, Dios nos va a purificar tanto, nos quedamos tan puros, tan limpios del pecado, que Dios nos verá. Y como que será increíble, inconcebible que hayamos hecho las cosas que hicimos acá. Jamás se va a acordar de nuestros pecados. O sea, ¿qué promesas Dios nos ha dado en el nuevo pacto? Gloria a Él. Bueno, si Dios va a erradicar nuestro pecado, perdonarnos y limpiarnos tanto, eso es lo que entonces garantiza de que el nuevo pacto será un pacto eterno, perdurable. Y eso es nuestro último punto. El nuevo pacto es mejor porque es un pacto perdurable. Dice ahí el versículo 13, al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. El antiguo pacto no solamente es antiguo en el sentido de ser el anterior, es antiguo porque ya está viejo, está a punto de dejar de funcionar. Cuando algo está viejo, está a punto de morir, ¿no? Pero un punto muy importante acá es de que está a punto de desaparecer porque ha cumplido con su función, no porque haya fallado. Dios no falló en establecer el antiguo pacto. Recuerden que el propósito del antiguo pacto era revelar la santidad de Dios, revelar
la pecaminosidad del hombre y prepararnos para recibir al Mesías, quien nos limpia y nos hace santos. Y el antiguo pacto hizo esto, cumplió con su función. Entonces no es hablar mal del antiguo pacto, decir de que ya es tiempo de retirarlo, porque ya corrió su carrera, ya cumplió con su función. Estuve pensando en mi ilustración al introducir el sermón tal vez pensar en un carpintero que ha trabajado toda su vida, pero con uno de esos taladros mecánicos, manuales, ¿no? Que tienes que dar la vuelta. Y toda su vida trabajando en eso y luego se inventa el taladro que nosotros conocemos, la eléctrica, ¿no? Entonces va a la tienda, perdón, no sé las palabras, pero sí me entienden lo que es un taladro. Ok. Los varones están así, las mujeres están, ¿qué es un taladro? Entonces va a la tienda, compra un nuevo taladro, regresa a la casa y cuando entra en su taller es que agarra el taladro original mecánico que ha usado toda su vida y como que lo guarda en una caja con memorias muy buenas de todas las cosas que pudo hacer o sea, el hecho de que lo está retirando no es porque está mal, sino porque ahora tiene algo mejor, ¿no? Ahora, los judíos cuando escucharon esto, de que es tiempo de retirar el antiguo pacto, sí lo comprendieron como una amenaza en contra del antiguo pacto, porque ellos todavía se estaban aferrándose al antiguo pacto. Ellos, o sea, el nuevo había llegado, pero no querían todavía retirar el antiguo. Y este autor está diciendo, mira, no solamente está viejo, Dios está a punto de ponerlo a un lado. Dios está listo de retirarlo. Jesucristo había profetizado de la destrucción del templo. Jesucristo había dicho de que no quedaría piedra sobre piedra que no sea derribada. Mateo 24:2. Este libro hebreo se escribe a finales de los 60 y tal vez en un año, máximo 2 años, los romanos iban a llegar a Jerusalén. Futuro emperador Tito iba a poner la ciudad en asedio y destruir todo. Y allí, ¿qué iban a hacer los judíos con su religión? Con el templo destruido y sin la promesa de poder regresar y reconstruirlo, es que ¿cómo iban a ofrecer sus sacrificios? ¿Cómo iban a hacer sus sacrificios y ofrendas? Es imposible obedecer al antiguo pacto sin el templo. Y Dios en su gran misericordia, en su compasión, antes que esto llegara a pasar, les da la advertencia. Mira, ustedes que se están aferrando al antiguo pacto, deben saber de que en un par de días eso ya no será una opción. Yo lo voy a retirar. Sería como si hubiera profetas todavía en nuestros tiempos y un profeta te llega a decir, mira, mañana tu casa, perdón por tener que decirte esto, pero habrá un incendio y toda tu casa se va a quemar. Bueno, dices, qué malas noticias, pero qué amor que te haya dicho esto, porque aunque mi casa se queme, antes de que pase puedo sacar todo, ¿no? Para que no se queme. Y es como que Dios está diciendo, mira, yo voy a destruir todo el sistema sacrificial y el judaísmo. Antes de que eso llegara a pasar, abracen al Mesías. Porque no es de que yo esté abandonarlos al destruir el judaísmo, es porque lo he reemplazado con algo sumamente mejor y quiero darles la oportunidad de abrazarlo de todo su corazón antes de que eso pase. Dios es lleno de misericordia al anunciarles esto. Bueno, en conclusión, hermanos, entonces, ¿qué Dios, hermanos? ¿Qué Dios tenemos? Que diseñó un pacto tan acorde a nuestras necesidades como pecadores. Un nuevo pacto que erradica todo nuestro pecado. Que Cristo, que nos ministra dentro de un pacto tan perfecto, que dio su vida para garantizar nuestra salvación eterna. Y qué Espíritu
que todos los días trabaja en nuestro corazón, transformarnos hacia la perfección de nuestro Cristo. No hay por qué aferrarnos a las cosas de este mundo. Lo que tenemos en el nuevo pacto es muchísimo, muchísimo mejor. Entonces, en la misma forma en que el autor de Hebreos exhortó a su audiencia, yo les exhorto. Mañana, pasado mañana, todo este mundo se va a quemar. Todo este mundo se va a quemar. Y Dios hoy nos habla y nos exhorta y nos dice, antes de que eso pase, abracen a Cristo. Es la solución de todos los problemas, de todo tu pecado, ¿no? Y cualquier persona que se arrepiente y cree en Él será eternamente salvado. Eternamente salvado. Además de esto, si pensamos en la comparación entre el antiguo y nuevo, si tú estás ya dentro del nuevo pacto, qué buenas noticias de que ahora Dios te da la capacidad de obedecer. ¿Sabes qué? Jamás debes decir, es que no puedo. Es que no puedo obedecer. Dios no me ha dado esa capacidad. Mentira, mentira. Si no puedes obedecer es porque Dios falló al diseñar el nuevo pacto. Porque el propósito del nuevo pacto es darte la habilidad de decir que no al pecado y de andar en santidad, cada día siendo transformado más a la imagen de Jesucristo. Entonces, acerquémonos con confianza a nuestro Dios, manteniendo firmes la profesión de nuestra esperanza, porque Dios es fiel para terminar esa obra que empezó en nosotros.